Muy bien, qué inocente es mi país, decía Alberto Cortés, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de la inocencia o no tanto del país, con alguien con el cual hace ya algún tiempo no establecemos un diálogo, y en la República Argentina que pasen, no sé, 45, 50 o 60 días, pareciera que pasan 2 siglos, ¿no? Es tan vertiginosa la República Argentina, tan fructífera en información, y sobre todo este lugar tan extremo del sur al que nos vamos a ir, y le damos ya la bienvenida al señor Hugo Moyano. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para toda tu gente ahí en Pringles, ¿eh? Hacemos la aclaración que Hugo Moyano no es el que ustedes conocen. No, yo les quiero decir a tu audiencia que no se ve el estigma que es tener este nombre y apellido, ¿eh? Me lo imagino. Si me llamara Florencia a la vez, creo que tengo menos problemas. Bueno, Hugo, como decía, han pasado tantas cosas, ¿no? Pero vamos por las últimas, ¿no? La gente está un poco intrigada respecto de este señor Josecito, como le llamaba Néstor López. Como yo sé que vos conocés un poco la vida y la historia de todos los personajes que se iniciaron allí y después tomaron ya envergadura nacional. ¿Cómo llega José López a Río Gallegos? José López llega en el año 86 acá a Río Gallegos, donde, con una mano atrás y otra adelante, concretamente te digo, donde, bueno, tuvo solidaridad de un montón de gente, conocidos de Tucumán, y después, bueno, comenzó su militancia dentro de lo que fue el Ateneo de Néstor Kirchner, cuando el entonces gobernador Pudicelli, que después fíjate cómo son las cosas de la vida, Pudicelli fue ministro de Defensa de los K, Pudicelli era el gobernador de la provincia y lo echa Néstor Kirchner de la Caja de Previsión Social, con también un desfalco ahí que quedó todo medio tapado en ese momento, o por ese entonces. Y ahí Néstor crea el Ateneo santacruceño, que después se convierte en el Frente para la Victoria. Ahí comienza a militar José López, y comienza una carrera meteórica donde, bueno, en poco tiempo ya se convirtió, después Kirchner llega a la Municipalidad de Río Gallegos, y López era el secretario de Obras Públicas, siempre fue estuvo en esos cargos muy ligado a la obra pública. Y bueno, después ya se fue a la gobernación. En la gobernación estuvo a cargo de Vialidad Provincial primeramente, después directamente en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el IDU, donde manejaba toda la obra pública de las viviendas. Después tuvo un nexo con Nación, no me acuerdo del cargo cuál tenía, donde estaban representadas todas las provincias con el tema de viviendas nacionales. Y bueno, después cuando Kirchner llega a la presidencia, obviamente se lo llevó junto con Julio De Vido. O sea que el resto, bueno, ustedes ya lo conocen. Exacto. Este tándem, digamos, López De Vido ya estaba funcionando en Santa Cruz. Uh-huh. Claro, tal es así que cuando Néstor gana la presidencia en el 2003, López siempre tuvo sus diferencias con Julio De Vido, porque Julio De Vido acá en Santa Cruz era su superior inmediato. Tal es así que cuando Néstor en el Salón Blanco, me acuerdo, estábamos cubriendo esa nota en el 2003, anuncia quiénes se iban a Buenos Aires con él como funcionario y demás, estaba José López ahí y no lo nombran a él. Bueno, él salió caminando y se fue a su casa. Bueno, después, supimos que estuvo en un estado depresivo muy grande, porque bueno, Néstor no lo había nombrado en ese acto, hasta que después, y todo se vinculaba a la mala relación que tenía con Julio De Vido. Pero bueno, después de unos días suena el teléfono en la casa de López y Néstor le ofrece la Secretaría de Obras Públicas en Capital, en Buenos Aires. Y con lo cual, pero Néstor todavía irónico le dice, pero bueno, Julio va a ser tu superior. Bueno, ahí José es como que se le volvió la alegría que tenía y se fueron. Y ahí comenzó todo, bueno. Pero José ya era un ladroncito acá, o sea, comparado con lo que estamos viendo a nivel nacional, acá era un puguista, ¿no? Pero siempre fue así, de manejar la obra pública con Néstor Kirchner. Era una estrategia de Néstor Kirchner
colocar a gente, digamos, que estaban enemistados o que competían. Era muy típico de Néstor eso, Uh-huh. era muy típico de Néstor. Entonces él podía manejar bien y se enteraba todo lo que pasaba, porque todo el día, todos los días le iban con el chismerico que me dijo, no me dijo. Entonces sabía perfectamente cómo se manejaba cada uno. Pero en ese aspecto era muy estratégico Néstor en eso. La relación de Néstor con Josecito, ¿era distinta o fue distinta a la relación de Cristina con él? Sí. Cristina era, o sea, mientras estuvo Néstor Kirchner en gestión y vivo, ella prácticamente se desligaba de todas estas cuestiones. Era como que manejaba todo su marido, Debido, entonces, y López. De ahí ella se despreocupaba bastante, si bien por ahí conocía todo lo que pasaba, pero no se metía en absoluto. Tal es así que cuando ella gana la primera presidencia, a todos los ministros que continuaban en su gestión como presidenta Cristina Fernández, les dijo clarito, o sea, acá ustedes siguen las órdenes de Néstor Kirchner, que no, pues fíjate que Néstor no estaba en la presidencia, pero él que manejaba todo, todos recordemos. Cuando muere Néstor, ella ahí comienza a involucrarse un poco más, y comienza a ver todo lo que había o todo lo que quedó pendiente, y ahí comienza una serie de rencillas entre Lázaro, ella y todo por algunas mexicaneadas que hubieron, o ella presumía mexicaneadas, con lo cual comenzaban ciertas diferencias. Ella con Lázaro, por ejemplo, no tenía digamos buena relación, pero sí tenía la orden de seguir dándole obra pública, porque comenzaron los negocios con los hoteles, con la obra pública, con todas esas cuestiones que hemos visto, ¿no? De hecho, Lázaro Báez acá tiene infinidad de empresas que eran las que le alquilaban hoteles habitaciones en los hoteles de Cristina, ¿no? Convengamos que Cristina Kirchner, o los K, mejor dicho, cuando llegaron a la presidencia de la Nación, no tenían hoteles, no tenían nada, o sea, más allá de lo que tenían, creo que 40 viviendas acá en Río Gallegos, producto de, en ese entonces, yo me acuerdo cuando tuvo la circular 1050, que Néstor ejecutaba propiedades y se quedaba con las propiedades de la gente, apretando con los juicios de la 1050. Tenía una auténtica defensa de los derechos humanos, digamos. No, imagínate. Bueno, con el tema de los derechos humanos, vos fíjate que acá, en Santa Cruz, cuando Néstor fue gobernador, nunca tuvimos Secretaría de Derechos Humanos. Tal es así, mirá lo que te voy a comentar. En una oportunidad viene Eve de Bonafini acá, y le pidió una audiencia al entonces gobernador Néstor Kirchner. No la recibió. Con un punto la recibió y ningún funcionario podía hablar con ella mientras duró su estadía acá, que fueron 2-3 días. Eve de Bonafini se fue a dormir a la casa de Miguel del Pla, que es el dirigente del Partido Obrero acá. Y nunca la recibió, nunca creó la Secretaría de Derechos Humanos acá. Cuando llega a Nación, ahí ve el negocio que podía hacer con los derechos humanos, que bueno, el tiempo después nos dio la razón, los negocios que ha hecho con Eve Bonafini, Joe Klender, bueno, todos esos impresentables. Y ahí y le indica al gobernador de ese entonces, que era Sergio Acevedo, que cree la Secretaría de Derechos Humanos cuando ella estaba como presidente de la Nación. Pero los derechos humanos Kirchner nunca le dio ni 5 borillas. Néstor siempre decía, donde hay una necesidad, hay un negocio. Y ahí se acordó de los derechos humanos, para hacer negocios. Un pragmático. Quiero recordarle a la gente que estamos dialogando con Hugo Moyano, que junto a otro grupo de periodistas hacen ese tándem de OPI Santa Cruz y de FM News, que uno conoció a esta gente, yo en particular, a través de diferentes contactos con Continental, con Mitre, con TN, con medios nacionales que ubicaban a OPI Santa Cruz y a FM News como los medios con los cuales uno podía conocer la realidad en Santa Cruz. Digo esto porque mucha gente no tiene por qué saber este tipo de cosas, ¿no? No estamos hablando con un político que está en contra o que estuvo en contra de la administración Kirchner, sino con un hombre o para nada, con un grupo de personas que ha tenido que padecer a los Kirchner. Hemos hecho periodismo. Mirá, nosotros hemos hecho un periodismo independiente que nos cuesta muchísimo. Ahora estamos un poco más tranquilos, pero en la época de Néstor Kirchner, que lo teníamos acá como gobernador, y después, que yo me acuerdo cuando, porque la nuestra es una empresa, una sociedad anónima,
uno de los gerentes nos dijo cuando él gana la presidencia de la Nación, dijo, ahora agarrémonos, porque ahora tiene los organismos nacionales a su disposición y nos va a perseguir, porque cuando era gobernador nos vivió persiguiendo, pero imagínate, a News era una cosa que era un odio visceral que tenía con la radio y con la página web de Santa Cruz. Fuimos los únicos dos medios que hemos laburado prácticamente en soledad en esos años, enfrentando a los Kirchner. A nosotros nos quemaron tráfico, nos quemaron móviles, la empresa tuvo que blindar todos los estudios porque bombas molotov, bueno, lo que te puedas imaginar. Y cuando llegan a Nación, obviamente nos persiguieron por el entonces Confer y después Lasca. Nos intentaron cerrar 3 veces la emisora, nos decían que interferíamos al aeropuerto, nos caía gendarmería. Bueno, tuvimos que judicializar todo, que aún hoy a la fecha estamos con medidas cautelares de la Justicia Federal. Producto, bueno, teníamos todos los papeles en orden, ¿no? O sea, la empresa. Pero bueno, fuera muy difícil trabajar con los Kirchner acá. Así que, pero bueno, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. O sea, ojo, esto no es victimizarme en absoluto, ¿no? Sino contarle un poquito a tu audiencia en lo que fue trabajar acá con los Canos. Sí, no, yo con certeza sabía todo esto, pero quería contárselo un poco a la gente. Hugo, sé que vas a salir al aire. Dos preguntitas que se me ocurren, ¿no? ¿Ustedes creen ahí que Cristina, la oportunidad de morirse Néstor, desconocía los negocios que había instrumentado Néstor allí, en la Nación, bueno, por supuesto, y en la provincia de Santa Cruz particularmente? Nosotros creemos que, si bien tenía conocimiento Cristina de lo que estaba haciendo Néstor, yo creo que Cristina cuando vio en profundidad todo, ahí tomó dimensión de lo que era y no tenía vuelta atrás. Tenía que continuar porque no tenía forma de volver atrás. Yo creo que fue una sorpresa para ella, si bien sabía, pero no sabía la magnitud, ¿se entiende? Y bueno, ahí tuvo que continuar, porque de hecho, a ver, si vos, tu esposa ve que te estás haciendo 2, 3 hoteles, y sabe perfectamente la economía familiar, está bien, nunca nunca tuvieron problemas económicos, pero de hacer 3, 4, 5 hoteles, obviamente que en el seno de tu hogar te van a preguntar a tu esposa, che, ¿cómo es el tema acá? ¿Se entiende? Hugo, y en cuanto al matrimonio en sí, ¿cuál era la...? No, era una sociedad conyugal, era una sociedad donde, Néstor tenían grandes peleas, pero brutales, especialmente Néstor con Cristina. Siempre fue, nunca se los vio como un matrimonio, sino como una sociedad política. De hecho, siempre trabajaron así. Lo que pasa es que, ellos nunca se separaron, porque, era una estrategia política de ellos y que eso lo conocían muy bien cómo hacer política. De hecho, vos fíjate que la primera presidencia de Néstor, después la pone a ella, y después, porque ellos hicieron un proyecto a nivel, en el tiempo, con lo cual podríamos llegar a tener Kirchner por 20, 30, 40 años. Sí, esa era la idea, claro. Para agregarle un poco más de condimento a esta situación nacional, aparece Pérez Corradi y lo detienen y está próximo a ser extraditado. Ahí aparecen personajes como los hermanos Zacarías, sucintamente, y insisto porque tenés que ya hacerte cargo del programa. Sí, no hay problema. Los hermanos Zacarías están acá en Río Gallegos, que están en serios problemas, obviamente. Los hermanos Zacarías, nosotros sabíamos perfectamente quiénes eran, siempre trabajaron con esto cuando era gobernador, incluso los dos Zacarías. Si bien, el que sí yo realmente, y todos los que conocemos acá, fue a Ramón Granero, José Ramón Granero, que es el odontólogo, que estaba a cargo del Cedronar, quien le mete a los dos Zacarías ahí, donde, hacían todo su negocio con la efedrina. José Ramón Granero es un tipo, realmente acá, hemos quedado sorprendidos porque los que conocemos a José Ramón Granero, un tipo honesto, un tipo que venía de una familia, es de una familia transparente, y sabíamos perfectamente de que como está involucrado en este momento Granero, fue por Néstor Kirchner, o él por llevarle las decisiones de Néstor. Pero ahora se ve, está procesado obviamente con esta causa de la efedrina, pero en realidad yo creo que dudamos todo lo que vivimos acá en Santa Cruz
de que José Ramón Granado haya hecho eso, sino era más bien por las órdenes o presiones de Néstor Kirchner. Él ponía gente de su confianza y después los manejaba, y bueno, y ha ensuciado mucha gente, ¿no? Y bueno, de hecho lo que estamos viendo ahora, lo que se vio ayer en el convento, la verdad que es... Mira, si bien siempre hemos dicho nosotros en los medios nuestros acá, la situación, cómo gestiona Néstor, el entorno de él, porque Néstor era un delirante del dinero, pero aparte a él le gustaba ver el físico, ¿me entendés? No era el hecho de tener plata, sino él quería verla, tocarla, ese era su estado normal y descabellado, ¿no? Porque vos fíjate, era una personalidad para estudiarla a fondo, ¿no? Sí, sí, ese video es absolutamente descriptivo, ¿no? Para finalizar, Hugo, ¿cuál es la imagen de Cristina hoy en Gallegos y en la provincia de Santa Cruz? Bueno, acá vos sabés que ella está prácticamente aislada, va de acá de Río Gallegos a Calafate, viene en las sombras prácticamente, no sale en absoluto para ningún lado. Los kirchneristas, tanto los diputados del Frente para la Victoria como Alicia, que es la que está gobernando acá ahora, un silencio, nadie opina nada, pero la gente sí, si vos escuchás la mensajería en la radio y demás, bueno, es algo que yo creo que no, la imagen de Cristina está prácticamente, no sé si debe tener un 10% de imagen positiva acá en Santa Cruz. Lapidario. Hugo, para vos, o con vos, habría para hacer un programa entero, pero sé que vos también tenés... con todo, mira, la verdad que ya en algún momento, cuando vaya para vos, pasaré por Pringles, que me queda de paso ahí. Con todo gusto, con todo gusto. Y nos sentamos acá, mate de por medio. Y te dé para hacer programas, te puedo contar yo hace 40 años que estoy acá, imagínate, conozco los K desde cuando tenía el estudio jurídico ahí en la calle 25 de Mayo. De hecho, yo hoy actualmente vivo con mi familia a 2 cuadras de la casa de Máximo, donde, bueno... ¿Y Máximo Silencio Estampa, sí? ¿También? No, Máximo tampoco ni se lo ve. Mira, te voy a contar algo. Yo, cuando fue la semana pasada, me acuerdo qué día, salimos con mi esposa, porque ya somos viejos, los chicos están grandes, uno está terminando estudiando en Buenos Aires, otros ya se fueron, se casaron. Me dice, pues, vamos a comprar un helado, no sé qué, viste cómo son las mujeres. Bueno, fuimos a una heladería muy grande que hay acá en Río Gallegos, y entramos, estábamos esperando ahí que nos atiendan, y entra Máximo. Y hay un televisor enorme en la heladería ahí, que mientras la gente está esperando que lo atiendan, pueden ver, estaban pasando todo el tema del convento, todo el lío que hay en Buenos Aires, y Máximo quedó mirando así, vos sabés que pegó media vuelta y se fue. Claro. Y yo incluso acá se sacaron una foto con el teléfono. Pero no soportan ni ver, ¿no? Claro, públicamente, mirá vos. Claro. Y bueno, ese es algún castigo, alguna cuestión tiene que tener el ser humano, ¿no? Porque si no sería... que llevan esto ya creo que no se lo sacan nunca más. Sí, no. Hugo, un gran abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, un saludo a toda la gente de Pringles, que tengan un buen día. Gracias, igualmente, gracias. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.